Buenas tardes, compañeros. Podemos disfrutar de esta muestra sobre el pensamiento nacional, sobre el compromiso nacional, y también podemos saludar el acierto de esta iniciativa que le da relieve a la importancia de la obra de los compañeros homenajeados en un momento clave para el país y para Latinoamérica. Esta muestra los hace salir de sus lugares tradicionales, bibliográficos en algunos casos, y los pone en un ámbito colectivo y público. Les da una nueva inserción en la lucha nacional a la vez en Argentina y en Latinoamérica. Destaca la profundidad y vigencia de su aporte, aunque como representantes de unas teorías críticas, sabemos que estas teorías críticas no dictan verdades eternas. Juan José Hernández Arregui falleció a los 61 años, en 1974. Fue un año, todos lo sabemos, pero creo que me parece bien decirlo, murió Juan Domingo Perón, asesinaron a Rodolfo Ortega Peña, a Julio Troxler y a muchos otros compañeros. Es decir, que fue un año clave también para la historia argentina. Juan José Hernández Arregui, a los 18 años, después de la caída de Irigoyen, se afilió a la Unión Cívica Radical. No se afilió cuando el partido estaba en el gobierno, se afilió cuando el partido estaba en el llano y tuvo compromiso militante con organizaciones vinculadas al irigoyenismo, al radicalismo personalista. Después estudió en Filosofía y Letras en Córdoba. Tuvo como profesor, como maestro, como guía a Rodolfo Mondolfo, el cual a su vez fue un discípulo de Antonio Labriola. Como ustedes a lo mejor saben también, Labriola apareció también en las obras que escribió Gramsci durante su prisión. En 1947 se acercó al peronismo y colaboró con el gobierno de Domingo Mercante. Pero ya en 1948 fue docente hasta 1955, ejerciendo en la Universidad de La Plata y en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En este primer itinerario que quiero mencionar de Hernández Arregui, cabe agregar la publicación de Imperialismo y Cultura en 1957 y de la formación de la conciencia nacional en 1960. Y cabe recordar que esa era una época caracterizada por la Revolución Fusiladora de 1955 y por el gobierno de Frondizi, el cual llegó al gobierno por el famoso pacto que no cumplió porque siguió la proscripción del peronismo. Es decir, que fue una época con un régimen político basado
en la proscripción del peronismo y en la persecución del movimiento obrero y en la persecución de la militancia sindical y de la resistencia. Imperialismo y cultura es una obra que toma como tema la actividad cultural como ideología. Hernández Arregui critica la producción literaria de los escritores de los años 30, Borges, Mallea, Martínez Estrada, Ernesto Sábato, y les opone unos escritores que reflejan el rechazo social, como Roberto Arlt, o que dejan pasar en sus obras un trasfondo histórico, como Manuel Gálvez, o que trabajan sobre investigaciones, como fue el caso de Scalabrini Ortiz en su trabajo sobre los ferrocarriles británicos. Esta actitud crítica de Hernández Arregui explica la enajenación de una élite de la inteligencia de esa época y denuncia en la misma obra la colonización pedagógica impuesta por la dominación política del capital extranjero en nuestra estructura semicolonial dependiente. También observa el papel subordinado de la pequeña burguesía, víctima e instrumento de esta confiscación de la autonomía intelectual. En la formación de la conciencia nacional, critica a todas las ideologías que tuvieron una influencia en la historia política del país. Se centra más particularmente en el siglo XX, pero tiene una crítica consistente de las ideologías de la oligarquía, en particular el liberalismo y el positivismo. Pasa una revista crítica a todos los partidos políticos, incluido el irigoyenismo, del que formó parte, o Forja, o el peronismo, y las izquierdas, desde luego, que también fueron objeto de su crítica por ser unas izquierdas caracterizadas como cipayas, por haberle dado espaldas al país real y estar más interesadas en las coordenadas políticas de la política europea. También llevó su observación a la izquierda nacional, de la que se consideró parte, estableciendo matices, porque la izquierda nacional estuvo constituida por escritores y políticos que eran peronistas, como Hernández Arregui, o que no eran peronistas, pongamos por caso como Jorge Abelardo Ramos, del cual de todas maneras Hernández Arregui consideró que tenía una prosa agradable y que transitaban en sus libros numerosos aportes a la crítica de la realidad nacional. Pero quizás no corresponda entrar en detalles en esas diferencias de opinión. Pongamos por caso diferentes opiniones en torno a la figura de Roca. Inclusive la figura de Roca en la crítica de Hernández Arregui no va quizás hasta el fondo, porque hoy tenemos una conciencia muy clara de que tenemos necesidad de rechazar todos los genocidios de nuestra historia y entonces las acciones desarrolladas por el roquismo, Roca o Victorica y otros militares vinculados a la represión y el asesinato de poblaciones indígenas solo pueden merecer nuestra más firme repulsa. Pero deteniéndonos en un aspecto que es importante para la figura misma de Hernández Arregui, él se definía como un hombre de la izquierda nacional, pero al mismo tiempo como un peronista.
Y en esto coincidía con un peronismo de izquierda, que también existía en la figura del delegado de Perón, John William Cook, de resistentes como Gustavo Rearte, que fue primero secretario general del gremio de jaboneros y perfumistas, y después uno de los organizadores de la Juventud Peronista, con Cacho El Cadre, nuestro querido compañero Embar, que es también uno de los homenajeados aquí en la muestra, y otros compañeros de la izquierda del peronismo. Hubo actividades en las cuales Hernández Arregui se rodeó de algunos destacados intelectuales o artistas, como Ricardo Carpani, o como Rodolfo Ortega Peña, o como Alberto Belloni, en el proyecto llamado Cóndor, que es más o menos de la misma época en la que se constituyó el movimiento revolucionario peronista y la juventud revolucionaria peronista. Por otro lado, una cuestión muy importante que compartía tanto la izquierda peronista con la llamada izquierda nacional era la defensa de las tres banderas, de la idea del socialismo y de la idea de la unidad latinoamericana. En el caso de Hernández Arregui había una predilección por una denominación diferente, que era Iberoamérica. Viene relativamente al caso mencionarlo, porque a mediados del siglo XIX, algunos intelectuales latinoamericanos que estaban en París, como Francisco Bilbao Barquín o José María Torres Caicedo, iniciaron algunas actividades con el nombre de América Latina y otorgando a nosotros, latinoamericanos, el nombre de latinoamericanos. Pero en el caso de José María Torres Caicedo, estaba más proclive a ciertas ideas del bonapartismo, del Segundo Imperio, y en el caso de Bilbao Barquín, estaban más vinculadas a unos intelectuales que se reunían en torno a la MNE y que propiciaban la latinidad como una contraposición con lo anglosajón. Sin embargo, lo que predominó en la realidad histórica fue la idea latinoamericana que convenía a la política exterior francesa, con la cual Francia llevó a cabo una invasión de México para sostener las pretensiones de Maximiliano a un presunto trono católico en México. Entonces, aunque también hubo argentinos que levantaron la idea de América Latina y de su unidad a principios del siglo XX, como Manuel Ugarte, Hernández Arregui tenía una prevención frente a una denominación que, cuando él comenzó estas investigaciones, no tenía muchos seguidores y le parecía también, le hacía el juego a una instrumentación inglesa de la denominación de América Latina, porque era para relativizar el peso y la importancia ibérica en la historia de los pueblos de América del Sur. Digo del sur de lo que ahora es Norteamérica.